Ok, entonces, la fisiología de la contracción uterina. ¿Qué ustedes creen que se refiere a este tema de fisiología de la contracción uterina? ¿Por qué nos interesa conocerlo? Lo que produce que traiga este trabajo. El proceso, factores que influyen, dice Fernanda. Y algo dijo Débora, pero la escuché súper cortada. Y nosotros queremos saber cómo También sirve para diferenciar. ya diferenciar qué cosa. Las contracciones al momento del Para parto. diferenciar entre las contracciones que son de parto y las que no son del parto. Ya. Entonces, los objetivos de la clase son los siguientes. En esta clase vamos a describir cuáles son los aspectos fisiológicos de una contracción uterina, o sea, cómo ocurre normalmente la contracción, a eso se refiere. Cuáles son sus consecuencias, porque obviamente toda acción tiene una reacción y las contracciones uterinas tienen una consecuencia. Y comentar los tipos de control clínico de las contracciones uterinas. Eso es lo que queremos que como objetivos a lograr esta clase. Entonces, como para contextualizar la idea, generalmente, según Danforth, Gibbs en el 2008 y Kuman y Thomas en el 2012, indican que la falla en el proceso de trabajo de parto es una de las indicaciones necesarias más frecuentes y representa el 25% de las cesáreas en primigesta. Otros factores, como Maul et al., indican que las complicaciones durante el trabajo de parto se deben principalmente a dificultades en la contracción uterina. O sea, aquí ya nos estamos enterándonos que al tener este problema en la fisiología de la contracción uterina, nosotros vamos a tener unos resultados no esperados, ¿cierto? Porque nosotros lo que queremos al cabo después de estas contracciones es tener un parto normal, ¿cierto? Muy bien. Entonces, saber o conocer las contracciones uterinas, que ustedes sepan cómo se producen, cuáles son sus formas, la fisiología, nos va a permitir determinar si el trabajo de parto se enmarca en los parámetros de normalidad. Vamos a poder diagnosticar y corregir distocias en las contracciones uterinas y vamos a poder procurar mantener el bienestar de la unidad fetoplacentaria. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podemos determinar el primer punto? Si el trabajo de parto se enmarca dentro de los parámetros de normalidad. ¿Qué dije? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podemos determinar si el trabajo de parto se enmarca en parámetros de normalidad? Arlene dice por el número e intensidad de contracciones uterinas. Bien, Arlene, tienes razón. Nosotros necesitamos un número cierto de contracciones en 10 minutos para determinar que vamos a tener un buen resultado en el trabajo de parto. Y como tú indicas, también necesitamos saber si esa intensidad es la apropiada. Muy bien. Con respecto al segundo punto, diagnosticar y corregir las distocias de las contracciones uterinas.
¿Cómo se les ocurre a ustedes que podemos evaluar eso? ¿Por qué es importante que nosotros podamos diagnosticar y corregir esas distonsias de las contracciones uterinas? ¿O por qué necesitamos el tercer punto que sale ahí? Procurar mantener el bienestar de la unidad fetoplacentaria. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros tenemos muchas contracciones uterinas? Más de 5 en 10 minutos. Riesgo de cesárea. Más que un riesgo de cesárea, Fernanda. Hipoxia, exactamente. El feto entraría en un estado fetal no tranquilizador. Empezaría a sufrir porque tenemos un tono uterino muy aumentado y por lo tanto no le llegaría el oxígeno y los nutrientes que necesita. Entonces, la utilidad práctica de la contractilidad uterina radica en aportar fuerza y presión que borra y dilata el cuello uterino, que nos permite hacer las modificaciones cervicales. Y, junto con el rol de la abdominal, favorecer más tarde la exclusión del feto y la placenta en el trabajo de parto fase activa, ¿cierto? En el expulsivo. Entonces, primero vamos a tener las modificaciones cervicales, que esto va a ser algo que la madre conscientemente no va a trabajar en ello, ¿cierto? Sin embargo, cuando llegamos al proceso expulsivo, la madre tiene que hacer el pujo para poder extraer el feto y la placenta. Esto es Schwartz. También dice que tanto la contractilidad uterina como los pujos maternos conforman los fenómenos activos del trabajo de parto, que los vamos a ver a continuación en un momento. ¿Sí? Profe, ¿la prensa abdominal se refiere al pujo? Prensa abdominal es el pujo, exactamente. Cuando la madre hace un esfuerzo consciente, por así decirlo. Muy bien, Belén. Entonces, los aspectos fisiológicos. Recordemos un poquito la anatomía, ya, la anatomía uterina, ustedes saben, ¿se ve el mouse o no? Sí, se ve, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, esto que está aquí, que estoy indicando, ¿qué es? Vejiga. No veo vejiga, súper. Y acá, este pedacito de ahí, Ahí estaría indicando la vagina. Sí, la vagina. vagina, exactamente, después el cuello del útero y Y el ahí útero, el ¿cierto? útero. Exacto. ¿Y acá? El recto y ano, ¿no? Muy recto ya. Entonces tenemos que recordar un poco para contextualizarnos. Ven que en un momento acá atrás mencionamos que vamos a tener una presión que borra y dilata el cuello uterino. Entonces, en el trabajo de parto, este pedacito que está aquí se abre y se corta y se borra por completo, ¿ya? Y todo este músculo queda normal. Acá tenemos una visión desde vista superior, en donde también vemos el recto, ¿cierto? El útero, los ovarios y la vejiga. Esta visión es súper importante para que ustedes les quede claro, por ejemplo, en el momento en que va a pasar un paciente a hacerse una cesárea, ahí a todas las cesáreas se les coloca un catéter urinario. ¿Para qué? Para que la vejiga se reduzca a que quede vacía, de manera que cuando hacen la incisión no la corten, porque si queda llena podría pasar a cortar vejiga en vez de útero. ¿Se dan cuenta? Esa es la importancia de instalar bien una sonda.
para poder evitar ese tipo de problemas. Acá tenemos todo lo que es la circulación sanguínea con respecto a lo que es la inervación de las arterias que van a nutrir el útero. ¿Cuáles son las arterias que nutren el útero? ¿Las uterinas y ováricas? Ya, muy bien. Seguimos. Un poquito que se me pegó al computador. Entonces tenemos las uterinas, como decían sus compañeras, las ováricas. ¿De dónde viene la uterina? ¿Se acuerdan? ¿De dónde nace la arteria uterina? ¿De la hipogástrica? De la hipogástrica, muy bien. Y la hipogástrica viene de la donde dice tu compañera, las ilíacas internas, ¿cierto? Perfecto. ¿Y la arteria ovárica dónde nace? La ovárica derecha nace de la aorta abdominal y la izquierda ¿dónde nace? ¿De la renal? Muy bien. Más segura al hablar. Bárbara. Bárbara, ¿no es cierto? Ahora, con respecto a la inervación, ¿cómo están inervados los genitales? ¿Por qué sistema lo inerva? Están inervados por el sistema autónomo, ¿cierto? Del plexo inferior. Y ahí también está el plexo pélvico, que da origen al plexo rectal, el uretero vaginal y el vesical. Además, plexos ováricos, proveniendo del plexo aórtico, y las fibras simpáticas que se originan en los segmentos torácicos 11 y 12, y los primeros lumbares. Además de las fibras parasimpáticas, a nivel de las sacras, la S2, la S3 y la S4. ¿Cierto? Recordando un poquito de anatomía. Es importante que ustedes siempre esto lo tengan bien claro. Ahora, vámonos al músculo, a la historia. Comparemos un poquito lo que son los músculos lisos y el músculo estriado. ¿Qué tipo de músculo tiene el músculo uterino? No veo el chat, chiquillos. Lisa. Bien. Entonces, el músculo liso tiene un largo de 10 a 500 micrones de diámetro, ¿ya? Y en cambio el estriado puede ser de 30 centímetros, son mucho más grandes.
La superficie de contacto celular entre el liso y el estriado, el liso es mayor, el comportamiento del músculo liso va a ser en mayor grado, y la fuerza contráctil en el músculo liso es en todas direcciones, como si nosotros cerráramos la mano, por así decirlo. En cambio, el estriado siempre es longitudinal. Además, está la regulación de la actividad de los estímulos nerviosos, hormonales, distensión, los medicamentos, la temperatura local. Esto es súper importante porque nosotros con el músculo, la musculatura uterina se va a contraer con distintos estímulos. Nosotros, por ejemplo, podemos ponerle oxitocina y vamos a tener una contracción muscular. En cambio, a un músculo estriado le podemos, colocando oxitocina no vamos a generar esa contracción. Y la proteína fijadora del calcio, que ustedes saben que la contracción se produce por el efecto de la regulación del calcio, en el liso la calmodulina y en el estriado la troponina, ¿cierto? Troponina. Ahora, también es importante tener en claro que el miometrio se puede excitar por impulsos autónomos, que son llamados también marcapasos, o por la propagación de células vecinas que se llaman gap junction. Se lo voy a anotar en el chat por si la quieren profundizar o lo ven después en los libros. ¿Quién escribe en el chat? Puede repetir los dos estímulos del miometrio. Lo que sale aquí, la actividad reguladora, María José, ¿a eso te refieres? Estímulos nerviosos, hormonales, medicamentos, temperatura, pH, presión de oxígeno, de dióxido de carbono. ¿Esa es tu consulta? ¿Está ahí en el PPT? Pueden ser medicamentos como la citocina, las prostaglandinas. Acá tenemos una vista microscópica de las diferencias musculares del músculo liso y músculo estriado, ¿ya? Como para que ustedes puedan entender cómo están sus núcleos, la ubicación, dónde se encuentran, ya están en el útero, paredes de los tubulares, con lumen, generalmente, la forma que ellos tienen. Ahora, con respecto a la histología de uterina, tenemos un músculo liso multiunitario, ¿ya? Que cada fibra contrae independiente a otra, y también tenemos un músculo liso unitario visceral, que se forma una agrupación de fibras musculares que se contraen como única entidad compacta, como por ejemplo el útero, ¿ya? O sea, todo se contrae de una sola vez. En cambio, el multiunitario, estos son músculos pirorectores, músculos ciliar del ojo. Esta información ustedes la encuentran muy bien si la quieren profundizar en los libros de fisiología. En el Gator aparece muy, muy claro. Ahora, con respecto al miometrio, que es el músculo liso, que tiene características propias, ¿ya? Diferente de los otros músculos que tenemos, músculos lisos. Este músculo tiene de característica la membrana celular, tenemos el filamento intermediario y tenemos un filamento grueso, ¿ya? En donde tenemos conexiones tipo mecánicas
llamadas como desmosomas y fascias adherentes, y las eléctricas como la Gartner. Los cuerpos densos se anclan a los filamentos proteicos finos de la actina y gruesos de la miosina. Y todo esto va a hacer que se genere en forma aleatoria y multidireccional. Por eso al final nuestro útero se puede contraer, se empieza a propagar el impulso y se contrae por completo. Entonces aquí tenemos el mecanismo de deslizamiento de los filamentos finos sobre los gruesos en el mecanismo de contracción y relajación, en donde la miosina, la actina se coloca sobre la miosina y generamos la contracción muscular. Entonces, para poder generar esto, vamos a tener la ayuda de las prostaglandinas, que aumentan la permeabilidad de los canales de calcio. Nosotros tenemos lo que son las moléculas de miosina, ¿ya? Y para esto se va a activar el componente miosina quinasa, en donde gracias a las prostaglandinas que tenemos aquí van a aumentar la permeabilidad de los canales de calcio, lo que va a generar la miosina fosfato. Esa, su consecuencia, va a deslizarse sobre la actina por la presencia de ATP, principalmente mediada por la ATPasa. Y también participan los moduladores de canales de calcio y generamos el complejo actina-miosina, que posteriormente genera como consecuencia, al generarse este complejo actina-miosina, tenemos la contracción muscular y nos sobran 2 moléculas de ADP. Ese es el proceso por lo cual tenemos la contracción muscular. Esto es súper importante porque, como podemos ver, para que ocurra bien esta contracción uterina, tenemos que tener el calcio presente. Al final del embarazo, nuestro cuerpo empieza a generar mayor cantidad de prostaglandina, que va a ayudar a permeabilizar los canales de calcio. Esta permeabilidad de canales de calcio también a veces ocurre cuando tenemos amenazas de parto prematuro. Entonces a los pacientes se les entrega un medicamento que se llama nifedipino. No sé si lo han escuchado hablar. ¿Y quién han escuchado hablar del nifedipino? Es un bloqueador de los canales del calcio. Exactamente. El nifedipino generalmente se utiliza como un antihipertensivo. Entonces se descubrió, como dice muy bien Vanessa, que bloquea los canales de calcio. O sea, yo tapo aquí las entradas de calcio y por lo tanto evito que ocurra el proceso de la miosina quinasa y la unión del complejo actina-miosina generando la contracción. Como yo no permito que ingrese el calcio, hago que el útero permanezca relajado y así evito las contracciones, y como evito las contracciones, evito las modificaciones cervicales y el trabajo de parto finalmente y el parto. ¿Se entiende el proceso? Sí, Sí, profe. profe. Súper. Ahora, para que esto pueda ocurrir, vamos a llamarlo, lo llamamos como un mecanismo propulsivo de las contracciones. Y aquí es cuando la actividad uterina contráctil se hace efectiva y logra expulsar el feto. Y para que esto suceda, las fibras musculares se deben contraer de forma coordinada, se traigan de forma coordinada y en conjunto, ¿ya? De manera de que logremos este cambio. Ahora,
el músculo uterino tiene características propias, como lo hemos mencionado varias veces, y dentro de estas características tenemos la elasticidad, irritabilidad, contractilidad y retractibilidad. Ahora, ¿qué es la elasticidad? ¿Qué se les ocurre a ustedes como definición de eso? Fernanda dice capacidad de aumentar su tamaño. Muy bien. ¿Y qué más? Es la capacidad de aumentar su tamaño y acomodarse a los estímulos que se enfrente, ¿cierto? Porque recuerden que el músculo uterino aumenta su tamaño 100 veces durante el embarazo. Con respecto a la irritabilidad, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Que responde a estímulos? Exactamente, distintos tipos de estímulos, como eléctrico, químico, mecánico, etc. Entonces, por eso siempre uno les dice a los pacientes cuando están en trabajo de parto y les duele mucho el útero, que se sobe la espalda, no el útero, porque mientras más se sobe el útero, más va a reaccionar y va a generar más contracciones. Es lo mismo que igual hacemos en el momento del posparto, en el puerperio inmediato, que le educamos a nuestra paciente a que se masajee mucho el útero para que mantenga una contractilidad constante y dura, por así decirlo, para evitar que este útero se llene de sangre adentro en el posparto, ¿cierto? Entonces esa es una característica importante que tengamos claro. Con respecto a la contractilidad, ¿qué se les ocurre a ustedes como definición? Es la capacidad que tiene el músculo de acortarse y después como volver a su estado original. Muy bien, nos dijo muy bien. Capacidad de acortarse y volver a su estado original. Y la retractibilidad, Es como lo contrario a la anterior, pero esto como que cuesta más que vuelva a su estado original, sino que se mantiene más en el tiempo. exactamente, eso es lo que nosotros necesitamos en el puerperio, ¿cierto? Porque necesitamos que el útero se empiece a disminuir su tamaño. Entonces la capacidad de acortarse de forma mantenida, luego de responder un estímulo y no recobrar su tamaño original, ¿ya? Ahora, es importante que el uterino está compuesto por distintos tejidos, como colágeno, fibras elásticas, fibroblastos, y por eso tiene mayor superficie que el resto de los músculos lisos. Ahora, con respecto a la electrofisiología uterina, durante el embarazo temprano, el útero es relativamente quiescente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sea quiescente? Es como la estabilidad del músculo liso, como que se mantiene, sin contracciones. Inmóvil, exactamente, sin contracciones, ¿cierto? Durante el embarazo no tiene mayormente contracciones, tiene algunas pequeñas como las de Alba y las de Braxton Hicks, pero son contracciones que no van a desarrollar un trabajo de parto propiamente tal, ¿cierto? Sencillamente es como el tono muscular que tiene. Luego del comienzo del trabajo del parto, el útero comienza a desarrollar contracciones más internas y frecuentes, y quiere decir que quiere un ciclo oscilatorio, gracias a que las células se remodelan con los cambios conformacionales en sus sistemas de señales.
Estos procesos transforman la membrana en un marcapaso que genera potenciales repetitivos responsables por la conducción de las contracciones durante el trabajo de parto y la actividad eléctrica procedente de la actividad mecánica. ¿Ya? O sea, son respuestas a lo que está sucediendo. ¿Ya? Porque para gatillar el trabajo de parto son distintos estímulos que lo desencadenan, por así decirlo. Ahora, esta imagen que está acá es como están distribuidas las fibras uterinas. Cada círculo azul y rojo es la forma en las cuales están formadas las musculaturas uterinas, y los marcapasos se dice que se ubican aquí cerca de los cuernos del útero. Ahora, estos marcapasos van a ser generadas por potenciales de acción, van a generar potenciales de acción periódica, ¿ya? Y van a generar una despolarización de ellos. Y generalmente el que predomina es el marcapaso que está al lado derecho. Y después de un tiempo se empiezan a acordar y nosotros tenemos lo que se llama la dinámica uterina, o DU, que ustedes pueden leer de repente en algún libro de obstetricia que se pongan a estudiar. Profe, ¿Sí? ¿el que predomina cuál es? Generalmente el derecho. Ya. Entonces, como les decía, los marcapasos generalmente se ubican cerca de las inserciones tubarias, los cuernos, ¿cierto?, del útero. Y desde el marcapaso funcional se genera una onda contráctil que se propaga al resto del miometrio. La propagación de esta activación implica un flujo de corriente eléctrica entre las células que se logra mediante el paso de iones de una célula a una célula vecina a través de uniones intercelulares de hendidura llamadas gap-junction. Entonces aquí tenemos lo que es como un recordatorio de las potenciales de acción de una célula excitable. En donde podemos observar los periodos de polarización, depolarización y repolarización. Recuerden que nosotros siempre estamos como en un nivel básico, ¿ya? Y cuando se activan los canales de sodio y de calcio, se generan los potenciales de acción y generamos la contracción uterina. ¿Ya? Igual lo pueden repasar del libro de Gayton de fisiología, por si tienen dudas al respecto. La despolarización que se produce en los marcapasos, esa despolarización provoca un cambio de voltaje y que va a gatillar los mecanismos de excitación y contracción. El calcio va a ingresar, aquí donde vemos ahí, el calcio ingresa a los canales dependientes de voltaje, y el control de la contracción uterina se va a radicar en el efecto del calcio intracelular y su liberación en el retículo sarcoplásmico. Para esto se requiere que tanto el potencial de acción de los canales iónicos, las bombas y los transportadores se polaricen e hiperpolaricen en la membrana. Y obviamente vamos a tener consumo de energía, donde vamos a degradar el ATP
a ADP. Esta cascada es de vital importancia. En esta cascada, en todo este trabajo de marcapaso, tiene gran importancia las gap junctions, ya que generan uniones de resistencia de baja resistencia eléctrica que permiten el intercambio de iones y pequeñas moléculas y facilitan el comportamiento unitario del músculo. Ahora, cuando hay progesterona presente, va a disminuir la síntesis de gap junction, ¿ya? Y va a haber mayores inhibidores en la síntesis de prostaciclina, perdón. Y cuando aumenta es cuando tenemos mayor concentración de estrógeno, prostaglandinas y estromal. Durante el embarazo, normalmente, hasta los 8 meses más o menos, ¿qué hormona es la que predomina? ¿La progesterona? La progesterona, ¿cierto? Y al final del embarazo, ¿La relaxina? empieza a aumentar un poco los estrógenos y empiezan a aumentar ¿Oxitocina? las prostaglandinas y las oxitocinas, exactamente. Ocurre un cambio hormonal en la madre que aumente los estrógenos, disminuye la progesterona y eso aumente la síntesis de gap junction y el útero se ponga más reactivo a las contracciones uterinas. Ahora, hemos empezado a hablar de la oxitocina. Para el resto de este proceso se necesita la presencia de la oxitocina. Cuando tenemos aumento de oxitocina, va a aumentar la contracción uterina y su coordinación. Cuando existe oxitocinasa que rompe la oxitocina, va a haber una disminución de las contracciones uterinas. ¿Queda claro como un poco el juego de las cosas? Ay, estoy viendo por el otro lado. O sea, necesitamos que haya presencia de canales de calcio. Necesitamos que haya presencia de gap junction. Para que haya presencia de gap junction, necesitamos que haya mayor cantidad de estrógeno, prostaglandinas, ¿cierto? Disminución de la progesterona. Y así vamos a ir generando nuestra contractilidad uterina. ¿Sí? ¿O no? Profe, no entendí bien lo último que dijo. ¿Y aquí no entendió, María? O sea, la participación de la oxitocina en conjunto con la oxitocinasa. Ahí me perdí para adelante. Ya. La oxitocina, cuando empieza a producirse y a generarse, va a generar un aumento de la contracción uterina y una mayor coordinación de la contracción uterina. Pero si empieza a haber oxitocina, empieza a haber esta enzima de la oxitocinasa que va a generar una hidrólisis, o sea, un rompimiento de la molécula de oxitocina, va a ocurrir el efecto antagónico, el contrario, en donde vamos a tener una disminución de las contracciones uterinas y obviamente una descoordinación de esto. Pero ¿Sí? ¿en qué casos participa o aparece la oxitocinasa? Porque durante el trabajo de parto obviamente va a estar presente en su mayoría la oxitocina. Pero ¿en qué caso Sí, se daría que participe la oxitocinasa? generalmente la oxitocinasa está presente antes del trabajo de parto, porque no queremos Ah, tener contracciones. Entonces una vez ya. que se desencadena ya no vuelve a aparecer.
Ahora sí, O gracias. tenemos estos partos prodrómicos, en donde la paciente está con algunas contracciones, un día, después se les para, pasan 3 días. En esos casos, donde no tenemos una coordinación efectiva de las contracciones. Entonces, tenemos lo que es la contracción muscular, y esta contracción muscular puede ser de dos formas, de alta frecuencia o de baja frecuencia. Las de alta frecuencia van a determinar la fuerza de las contracciones uterinas, y las de baja frecuencia vamos a determinar el número de las contracciones uterinas. Nosotros al fin y al cabo necesitamos un equilibrio de ambas, de alta y de baja. Ahora, como ya les había mencionado antes, las contracciones uterinas no existen solo en el trabajo de parto, sino que también existen durante el embarazo. Y ahí tenemos las ondas de Álvarez y las ondas de Braxton-Hicks. Las de Álvarez inician más o menos alrededor de las 9 semanas de embarazo, no son clínicamente percibidas ni por la madre ni por el operador. Su intensidad es baja, como pueden ver, de 2 a 4 milímetros de mercurio, y su frecuencia es alta, 1 a 3 por minuto. Tienen una duración definida porque son muy pequeñas, no producen dolor y desaparecen aproximadamente a las 28 semanas de embarazo. Alrededor de el inicio de la Braxton-Hicks son alrededor de las 13 semanas de embarazo. Sin embargo, la madre o la clínica las podemos percibir a partir de las 28 semanas de embarazo, que esto es algo que igual nosotros debemos educar cuando estemos haciendo control prenatal, y explicarle a las pacientes que puede que sientan algún tipo de contracciones a partir de esta semana, que son de baja intensidad, igual de 10 a 15 milímetros de mercurio, que pueden estar en 1, 2 o 3 en 10 minutos, duran 30 segundos, no son dolorosas, eso es súper importante dejarles claro, y que van a ser irregulares, sin ritmo, generalmente van a predominar en las noches y se hacen más intensas en las últimas 2 semanas de embarazo. ¿Por qué nuestro útero necesitará o hará este tipo de contracciones? ¿Por qué se les ocurre a ustedes? ¿Como de preparación para el trabajo de parto? Irrigación, como dice Arlis. Irrigación y crecimiento, para mejorar la irrigación y crecimiento de nuestro útero. Para eso es lo que más sirve. No es tanto de preparación, María Belén. Ahora, las características de las contracciones uterinas. Tenemos como característica la forma de propagarse, el tono basal, su intensidad y su apnea. La forma de propagarse se refiere que es una triple gradiente descendente. El tono basal quiere decir que es la presión ejercida por el útero entre las contracciones. Entonces es como el tono muscular que uno tiene cuando tiene los músculos en reposo. Y generalmente es entre 3 y 8 milímetros de mercurio durante la segunda mitad de embarazo y entre 8 y 12 milímetros de mercurio en el trabajo de parto. La intensidad es la fuerza con la cual se sienten las contracciones. Puede ser de baja, mediana y alta intensidad, que puede ser 20, 25, 30 hasta 50 milímetros de mercurio. Y el ACME es el punto más alto de la curva de presión intraamniótica durante la contracción. O sea, cuando más presión está ahí dentro del átomo, en la cavidad intraamniótica. Luego tenemos la frecuencia. La frecuencia se define como el número de contracciones en 10 minutos.
La duración, ¿creen ustedes que se define? Desde que inicia hasta que termina, ¿no? Exactamente, es el tiempo desde que inicia y el término de la contracción. De ahí decimos que puede ser 30, 40, 50, hasta 60 segundos, dependiendo el momento del trabajo de parto en que esté. La presión máxima es el resultado de la suma de intensidad y el tono y se mide en milímetros de mercurio desde el nivel 0 hasta el acmé de la onda registrada. Y la forma de la onda está determinada por la intensidad de las contracciones uterinas. Ahora, la actividad uterina es el producto de la intensidad por la frecuencia expresada en 10 minutos. O sea, qué tan fuerte se contrae el útero y cuántas veces lo hizo. Y la unidad de medida se conoce como unidad de Montevideo. A ver, algo escribieron en el chat, ¿no estoy viendo? La presión máxima resulta la suma de ¿qué? Es el producto de la intensidad por la frecuencia expresadas en mililitros de mercurio. Y se representa de una manera aproximada, que es una manera aproximada para medir la presión que soporta el feto por encima del tono basal. La actividad uterina corregida es el resultado de multiplicar la presión máxima por la frecuencia y representa la forma de medición de la presión total que soporta el feto, porque son las contracciones más el tono. Recuerden que el tono va variando durante el embarazo. Y el trabajo uterino, por último, es suma de todas las intensidades en un tiempo dado, se mide en milímetros de mercurio y representa el esfuerzo contráctil del útero en ese periodo. Entonces, aquí tenemos un esquema que representa la actividad uterina corregida. La actividad uterina corregida es el resultado de multiplicar la presión máxima por la frecuencia. Y es representa una aproximación de la medición de la presión total que soporta el feto durante el trabajo de parto, que ve las contracciones más el tono. Entonces aquí tenemos un esquema, perdón, en donde podemos ver los parámetros de la contracción uterina. Entonces tenemos la duración, el tono basal, la intensidad y el acmé, el tiempo en segundo. Junto a la presión medida en milímetros de mercurio. ¿Qué es el acmé, chiquillos? Que lo digan a María José. Es como el punto máximo de la contracción. Exactamente. Es donde se siente la mayor cantidad de fuerza, ¿cierto? La mayor cantidad de presión.
Ahora, como mencionamos en un principio, perdón chicos, pero estoy con la garganta muy comprometida. Voy a ir a buscar un vasito de agua y continúo, ¿ya? Disculpen un segundo. Gracias por esperarme, chicos, disculpen. Ahora, para participar de este proceso de contracción uterina, necesitamos que participen igual hormonas. Y estas hormonas, vamos a tener hormonas que van a aumentar las contracciones y otras que las van a disminuir, las van a inhibir. Entonces, las que van a estimular la contracción es la presencia de estrógenos, la oxitocina, que se produce a nivel del hipotálamo, ¿cierto? Y las prostaglandinas, que aumentan la permeabilidad de los canales de calcio. Y las que inhiben las contracciones son las progesteronas. Entonces, por ejemplo, a las pacientes que están con amenazas de parto prematuro, muchas veces les dejan óvulos de progesterona para poder inhibir la propagación de las contracciones uterinas. Y aquellas pacientes que tienen un embarazo en vías de prolongación, muchas veces les colocan unas pastillas, por así decirlo, unas tabletas de comprimidos de progesterona a nivel del cuello del útero para poder producir el aumento de la permeabilidad de los canales de calcio. ¿Está claro? Sí, está claro, profe. Ahora, a la vez de existir estos factores hormonales, también existen factores mecánicos que van a generar estas contracciones uterinas, que es la distensión de la musculatura uterina. Eso quiere decir que el aumento del crecimiento del útero también, y también la distensión del cuello del útero. O sea, mayor dilatación, mayor contracción. A mayor tamaño del útero, mayor contracción. Entonces, para desencadenar los trabajos de parto necesitamos el trabajo en conjunto de las contracciones de los factores mecánicos y de los hormonales, ¿ya? Por eso es que se dice que cuando la paciente está dilatada, ¿sobre cuántos centímetros decimos que está en fase activa?
¿Recuerdan? 5. 4. 3, 4, ya decimos que esta fase activa y una vez que el útero ya está dilatado así, vamos a empezar con el trabajo de parto y no se va a parar, ¿ya? Porque el cuello está muy dilatado y esa dilatación provoca este feedback que se generen más y más contracciones. En cambio, una paciente que, por ejemplo, está con contracciones un día, etcétera, y va y la evalúan y tiene 1 a 2 centímetros, no la van a dejar hospitalizada porque el trabajo de parto todavía no es inminente, no es activo, esto es una fase latente, pero se le deja citada nuevos controles. Ahora se dice que las contracciones uterinas fisiológicas es una triple gradiente descendente. ¿Por qué? Porque tiene que ver la propagación de la onda, que es 1, la intensidad, que es 2, y la duración, que es 3, en los distintos sectores del útero. Las contracciones, claro, parten de a poco y de ahí se van haciendo más aumentadas, Carolina. Pero cuando ya tenemos si la paciente llega con 2, a ver, ¿por qué no abres el micrófono como, porque a veces uno cuando lee le da otra interpretación a lo que están escribiendo? Entonces necesitamos que exista esta triple gradiente descendente, que es, como les decía, la onda, la intensidad y la duración. Con eso vamos a desencadenar nuestro trabajo de parto sin problema. Si la paciente está con 2 centímetros, no se hospitaliza. Si está con 4, se hospitaliza. Porque el trabajo de parto va a ser inminente. La triple gradiente descendente, tenemos aquí en esta imagen que va yendo la velocidad de la propagación, ya aquí podemos ver que la velocidad de propagación es de 1 a 2 segundos, 2 centímetros por segundo, y invade al útero generalmente entre 10 a 20 segundos. Y alcanza la máxima fuerza contráctil más o menos a los 40 a 60 segundos. Y de ahí se empieza a disminuir la propagación. Ahora, por lo tanto, como podemos ver en la imagen, la duración de la intensidad de la fase de la contracción es mayor en el fondo que en el cuello, por así decirlo. Y lo podemos ver igual al revés. Y eso es lo que va a hacer que como que vaya recogiendo las fibras uterinas y vaya provocando la dilatación que queremos lograr finalmente. Ahora, aquí tenemos otra imagen que muestra cómo es la triple gradiente descendente en las contracciones. Por eso cuando, no sé si ustedes han visto o han buscado que cuando se controla la dinámica uterina, siempre se ve que le colocan a las pacientes, las matronas colocamos la mano en el fondo del útero para poder sentir cuando inicia la contracción hasta el término. De ahí los vamos registrando. Igual cuando se coloca las monitorizaciones, el MEF, etcétera, se coloca todo en el fondo del útero porque desde ahí es donde inicia la contracción uterina. Ahora, al comienzo del trabajo de parto, nosotros vamos a ver que hay cambios graduales de intensidad y frecuencia. Más o menos 48 horas antes del trabajo del parto se producen con intensidad de 20 a 30 milímetros de mercurio y 2 a 4 contracciones en 10 minutos, que finalmente llegan a 50 milímetros de mercurio y la frecuencia llega a ser 3 a 5 contracciones en 10 minutos.
En el alumbramiento, ustedes saben que es donde ocurre la expulsión de la placenta y se continúan con las contracciones de 2 a 3 contracciones minutos, y después en el puerperio van a disminuir la frecuencia, pero sí va a producirse lo que es la retracción uterina y la expulsión de los lóbulos y la sangre que esté retenida. Recuerden que ahí ya tenemos una contracción más permanente. ¿Cuáles son las consecuencias de estas contracciones? La primera consecuencia que vamos a tener es que vamos a tener la ampliación del segmento inferior junto con el borramiento y dilatación del cuello uterino. O sea, fíjense las imágenes. El A es como está normalmente y de ahí de a poco gradualmente empieza a ampliarse el segmento inferior. Aquí en el A es donde estaba el tapón mucoso y como empiezan a ver se empieza a abrir y dilatar y a la vez se empieza a cortar. Y una vez que se empieza a cortar por completo, se empieza a abrir y generamos la dilatación cuando llegamos aquí al H. Y como consecuencia de esto, generalmente cuando estamos como en el B, empieza a haber la expulsión del tapón mucoso. ¿Ya? El tapón mucoso es lo que está obstruyendo el canal del cuello del útero. ¿Ya? Y eso se empieza, es lo primero que a veces se dan cuenta las pacientes que eliminan, que se puede eliminar generalmente 72 horas antes de un parto. Hay pacientes que han eliminado 5 días antes de un parto y pacientes que eliminan el mismo día del trabajo de parto. Es un poco relativo. ¿Eso qué es lo que nos indica cuando se expulsa el tapón mucoso? Que hay modificaciones cervicales. Pero no necesariamente que esté dilatada a 10, ¿se entiende? Después empezamos a tener todo lo que es la formación de las bolsas de las aguas, ya que pueden tener distintas formas, como podemos ver aquí en el B, en el C, ya a veces se rompen. Y tenemos lo que es el encajamiento, descenso y la expulsión del feto. Y luego tenemos lo que es la expulsión en el alumbramiento, la placenta. Ahí vemos cómo se empieza a desprender para poder ser eliminada por el canal vaginal. Y después de que se elimina, el útero generalmente se va hacia un lado y posteriormente se empieza a contraer a buscar su forma que tenía pregestacional. Uno generalmente después del posparto debería encontrarlo a nivel umbilical un poquito más abajo, tan duro como un puño. Ahora, ¿cómo vamos a controlar las contracciones uterinas? Con la evaluación manual, como les mencionaba, en donde se coloca la mano en el fondo del útero
mediante el monitoreo electrónico externo, los MEFI, y el monitoreo electrónico interno, pero prácticamente eso ya está obsoleto, no se utiliza, porque es demasiado invasivo y hay mucho riesgo de infecciones y otros. Entonces, en la clase de hoy ya logramos ver los 3 objetivos que teníamos preparados. ¿Tienen dudas o consultas? Ya, chiquillos, que tengan un buen fin de semana, descansen. Cuando esté lista la grabación, yo la voy a poner en las distintas secciones. Ya subí el PPT. Que estén muy bien. Chao, chao. Profe, Si quieres, tengo una duda, pero como nada que ver. O sí, igual. ¿Como cuánto se demora la placenta en desprenderse y que uno la pueda sacar? ¿Es como el tiro depende, después de no se demora, depende si es primigesta, o primípara o multípara. Hay distintos tiempos. cuando es Generalmente, muy rápido? la multípara puede ser hasta 30 minutos más o menos. Ah, ya. Entonces, ¿qué es Ya, lo que uno hace? Ocurre el parto y después de que ocurra el parto, uno deja recién nacido en el pecho materno en apego, si está todo bien. Y mientras tanto espera el alumbramiento, uno trata de evaluar el canal del parto, si hubo algún tipo de desgarro o si se hizo episiotomía, se hace la sutura. Y si hubo algún tipo de desgarro, se hizo la sutura. Y mientras uno hace eso, espera que ocurra el alumbramiento fisiológico y después de eso se desprende, se valora que la placenta saca completa y de ahí se manda a la madre a la sala. Ah, ya. Ya, profe. Eso era, gracias. Ok, que esté bien. Igual, chao.